NF713, duración, 1 hora 18 minutos, versión cortada, 1 hora 31 minutos, versión extendida, año, 2009, director, China Hamilton, sinopsis, una cámara terrible, un cara a cara despiadado y asfixiante se opone a un médico sádico que realmente y sin tregua perpetúa actos de barbarie sobre una mujer para hacerla confesar unos hipotéticos crímenes contra un estado imaginario. De hecho, es para el verdugo un pretexto para destruirla psicológica, física y sexualmente. Para borrar todo rastro de humanidad, de su hogar y reducirlo a un simple número. NF713, el símbolo de un componente eléctrico con el que se tortura a la víctima. Opinión, un poco de su historia y mi sentir. Esto no es una crítica, es solo un conjunto de emociones y ciertos placeres positivos y negativos al dejar que esto entrara por mi retina. Advertencia: esto puede contener spoiler. Una obra prohibida en casi 180 países además de su país de origen, Gran Bretaña. Esto suponía que esta película rompería el triste récord de las personas más perturbadas del planeta Tierra, claro, nos referimos a su primer volumen, que fue prohibida en 146 países. La razón de que esto esté en esta lista negra tan radical como extremadamente rara. Es por una violencia gráfica y psicológica absolutamente insoportable que sería susceptible de perturbar e incluso alterar significativamente la salud mental de los espectadores. Esto en cuanto a un tono que tiene suficiente para enfriar de inmediato el ardor más indeciso. NF713 obviamente no se benefició de un estreno en salas, el BBFC, British Board of Films Classification, es decir, las autoridades británicas que se encargan de censurar las películas, le dieron un no rotundo, al considerar que esta película excedía el marco estricto de un espectáculo cinematográfico y de ficción. Demasiado real, demasiado brutal, demasiado escandaloso, demasiado de todo en realidad. Vamos, desterrado, repudiado, un contundente muévete, nadie te tiene que ver. Así que para el director Michael Stamp, solo fue un por favor tome sus rollos malditos bajo el brazo y expórtelos a tierras lejanas. Como cierto Malefics pornos en su momento, la película plantearía una cuestión moral extraordinaria y, por lo tanto, está pura y simplemente prohibida. No prohibido a un público determinado, prohibido por completo, y prácticamente en todo el mundo, aunque eso fue parte de su misterio y marketing. Efectivamente, circularían rumores sobre el hecho de que las torturas no habrían sido simuladas sino efectivamente realizadas y, sobre todo, que la actriz sometida a los diversos actos de barbarie que implica el escenario de la película, no habría interpretado a la víctima sino que fue víctima, ya que habría estado en realidad, obligada a sufrir para bien y contra su voluntad, los actos de tortura, muy a lo Bonnie Games. Si esto resulta ser cierto, entonces NF713 sería el primer snuff porno de tortura de la historia. En este caso, sería imposible comparar las torturas infligidas a esta actriz con los abusos, aunque inauditos, impuestos a los intérpretes asiáticos en obras ultra underground como Paingate o GSKD, que están completamente dispuestos a afrontar los golpes y humillaciones que sufren. Evidentemente, una película precedida de semejante fama tiene lo necesario para despertar las fantasías y deseos más exacerbados de los aficionados al cine extremo. Pero ojo, ¿cuántas veces nos ha decepcionado tal o cual película supuestamente insostenible, y al final, solo teníamos derecho a un petardo húmedo? El caso más sonado por los entendidos es seguramente el de Perseveration, 2012, y su famosa prohibición a los menores de 21 años, que alimentó las preguntas más disparatadas. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de verla son casi unánimes. La película de Adam Sotelo es si no un fracaso, al menos una gran decepción. Queda por ver ahora si NF713 es la bomba nuclear anunciada o un globo inflado con la intoxicación del corresponsal que me vendió el DVD vía eBay. Sin embargo, conociendo la seriedad y erudición del hombre en cuanto a trabajos despreciables, de ninguna manera cuestioné su palabra en el momento de la adquisición. Otro elemento argumentado a favor de la veracidad del supuesto extremismo de la película de Michael Stamp es la ausencia total de información al respecto en Internet. Ningún artículo dedicado a la película, ninguna imagen disponible, ningún extracto visible en YouTube. Solo el sitio de IMDb menciona su existencia con algunas líneas lacónicas.
Sin él, no habría rastro de este muy misterioso NF-713. Bueno, esto en el año en que se distribuyó, hoy en día ya hay información sobre ella. Esta situación recuerda mucho al caso de la casi imposible de encontrar en su momento el filme, Crimen Juvenil, que, sin ser una película snuff en el sentido literal del término, se le acercaba mucho por su atmósfera lúgubre y su formato visual muy aproximado. El filme físico que tengo está disponible en dos versiones, la edición especial y la versión extendida. El primero de 78 minutos está cortado de escenas hardcore, pero ya es lo suficientemente bárbaro como para enviar una tortura porno convencional. La versión extendida que se presenta en esta crónica, suma a este espectáculo ya de por sí muy completo, los 13 minutos adicionales de escenas eliminadas y prohibidas. En otras palabras, un buen consejo, agárrate al asiento, se lo va a merecer. La acción, si podemos usar este término, solo tiene dos protagonistas. Es por tanto una cámara infernal la que se nos propone, por un lado, un torturador todopoderoso que muestra una violencia sin límites, por el otro, una víctima indefensa sometida a las peores bajezas por parte de su carcelero. Un lugar único, una habitación sumida en la oscuridad total desde las primeras imágenes hasta el final de la película. Solo los dos protagonistas están expuestos a la luz. Eleanor Wilson es sospechosa de fomentar un complot contra un estado cuyo nombre nunca sabremos. Capturada, es sometida a un musculoso interrogatorio por parte del Dr. Mueller encargado de hacerla hablar. A pesar de las negaciones de su prisionera, el científico barrigudo persiste en torturarla. De hecho, su única misión es quitarles a las mujeres cualquier identidad propia como seres humanos y transformarlas en un simple número, NF-713. Para ello, utilizará todos los medios a su alcance, hasta el extremo. También podría poner las cosas de inmediato, NF-713 no es una película snuff. Dos razones para esto. La primera es que un tabaco real, y de hecho existe, mostraría un asesinato real en pantalla. No es así ya que la actriz no muere ni ficticiamente ni, afortunadamente, en la realidad bajo los golpes de su torturador. La segunda es que esta misma actriz de nombre Nikki Flynn, a pesar de sus terribles y continuos gritos, a pesar de las torturas no simuladas que soporta, parece ser, la dueña, de la situación frente a su pareja. Donde el director es muy astuto es que tapa ciertas palabras del personaje de Eleanor Wilson con bips, para darnos la impresión de que está ocultando el mensaje que la actriz supuestamente no consentida dirigiría directamente a los espectadores, testificándolos, frente a la cámara de las atrocidades que sufriría contra su voluntad. Michael Stamp y su asistente, Chine Hamilton, quien interpreta al Dr. Mueller, interpretan esta obra muy finamente. Otro detalle inquietante, la versión sin cortes presenta una imagen mucho menos nítida que la versión diluida. La imagen es granulosa, con saltos, a veces parcheada. El sonido es mucho más apagado y los famosos bips, que cubren las palabras gritadas por la actriz ocurren regularmente en momentos de abuso explícito. En definitiva, el efecto tabaco está totalmente controlado y haría casi creíble la hipótesis de rodajes ilegales. Aquí también, el parecido con la delincuencia juvenil es evidente. Si NF-713 no es el rapé que algunos rumores anunciaban, la película es increíblemente violenta. Te dejo disfrutar del programa de festejos, deformación de pezones, ingestión forzada de agua hirviendo, picor de clítoris, aplastamiento de la lengua, azotes en el pecho, azotes feroces en la espalda y las nalgas, mamada con un pañuelo humedecido por secreciones íntimas, humillaciones urófilas, sodomías con látigo y sobre todo, introducciones vaginales de cables eléctricos por los que se envía un alto voltaje. Así, podemos ver los genitales de la actriz sometidos a violentas convulsiones, hinchándose visiblemente. Eso es impresionante. Si bien las torturas contra la desafortunada víctima son insoportables, el director logra no obstante la hazaña de no derramar una gota de sangre durante los 91 minutos que dura la película. En esto, la película se destaca completamente de la tortura porno actual que se entrega descaradamente a una frenética superioridad en las exhibiciones de agallas. Pero resumir NF-713 a una letanía ininterrumpida de actos de barbarie sería un gran error.
Ciertamente, uno podría preguntarse cómo hará Michael Stamp para mantener el interés del espectador durante 1 hora y media presentando solo un cara a cara sofocante sumergido en una oscuridad cavernosa. La respuesta es muy sencilla. Estamos asistiendo a un largo y metódico proceso de deshumanización de la pobre Eleanor Wilson, a una destrucción total de su identidad, a la negación progresiva de su propia existencia. Un juego del gato y el ratón donde el Dr. Mueller no se contenta con someter el cuerpo de su víctima a un terrible sufrimiento, sino que también se esfuerza por aplastarla psicológicamente, menospreciándola constantemente con comentarios insultantes y degradantes. Di que soy una puta. Di que soy una puta. Repitió 5 veces seguidas, nadie te ha amado nunca. Nunca nadie te amó, tus padres no te concibieron enamorados. Tus padres no te concibieron enamorados, tu nacimiento es solo un error de Dios. Tu nacimiento es solo un error de Dios. Estas son algunas de las bondades pronunciadas por el aterrador y sin embargo impasible Dr. Mueller, un verdadero parecido a un Donald Pleasence que habría engordado 30 libras, y martillaba a voluntad como majaderos en el inconsciente de la joven. Además, se convierte gradualmente en un títere desmantelado, un títere que ya no ofrece resistencia a estos acosos repetidos. Poco a poco, la víctima deja de luchar y se rinde por completo a la merced de su verdugo. Un verdugo cuya labor de socavamiento es tanto más perversa cuanto que a menudo se ve interrumpida por momentos de respiro cuando el médico desata a Eleanor para discutir con más calma, a veces con amabilidad, llegando incluso a prodigarle algunos gestos de ternura. Por supuesto, para el científico demoníaco, solo se trata de engatusar a su juguete psicológico, con payasadas de dulzura antes de emprender de nuevo con renovado vigor sus crueles torturas. El transcurso de la película en su primera hora se divide así entre escenas violentas y secuencias de diálogo. Monólogo se podría decir ya que es un interrogatorio al que la víctima se contenta con responder las más de las veces con lágrimas y gemidos. Destaca la interpretación de Chine Hamilton en este papel de científico, torturador a sangre fría que parece disfrutar atormentando a su presa. El juego de Nikki Flynn no puede apreciarse en su justo valor ya que a la actriz le corresponde más realizar interpretaciones hardcore que desarrollar su papel al máximo de sus posibilidades. A nivel formal, como he precisado antes, tanto como la versión diluida presenta imágenes de correcta calidad, tanto como la versión sin cortes se completa en una película nebulosa con matices desteñidos y ritmo entrecortado, jugando al más completo en el efecto falso tabaco. Casi se siente como si fueran dos películas diferentes. Francamente, no sé si NF-713 está, como afirmó mi corresponsal, prohibido en 180 países. De hecho, poco importa que esta película ostente el muy inocuo título de la obra cinematográfica más censurada del mundo. La única verdad es la del visionado, y el que salta al espectador es muy brutal. Como un 38 toneladas lanzado a toda velocidad, la película de Michael Stamp destroza todo a su paso y pone a prueba los nervios de los espectadores, incluso los más aguerridos. El director realmente tocó la fibra sensible con esta película, que es tanto gráfica como psicológicamente extrema. No hay duda al respecto, NF-713 es hasta la fecha, que yo sepa, la pornografía de tortura occidental más violenta jamás realizada. Su rareza y el misterio que envuelve su diseño le otorgan, además, una aura sulfurosa que sin duda contribuirá a ganarse un culto entre los cinéfilos, malditos, en un futuro próximo. Ya que Michael Stamp parece haber desaparecido del panorama cinematográfico sin dejar dirección, sino como último testimonio, un telefilme con el extraño título de Half-Blood, realizado en 2010 según el sitio IMDb. De todos modos, NF-713 es una de esas películas que no olvidarás pronto. Extremadamente raro, ultraviolento, terriblemente perturbador, este trueno cinematográfico tiene todos los ingredientes para entrar en el panteón de las obras más traumáticas de la historia del cine. Y recuerden, el enfermo no soy yo, los enfermos son ustedes, ya que esto es lo que ustedes piden.